Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Adriana Uribe, consultora en protocolo, etiqueta, imagen social y empresarial. Cuando hablamos del maravilloso mundo del té, hablamos de muchas cosas. Hablamos de con qué lo acompañamos, cuándo lo tomamos, cómo se sirve, bueno, muchas cosas, pero a veces no sabemos nosotros el origen de ese té, y esto es lo que vamos a hablar en el post del día de hoy. El té originalmente nace de un arbusto, Camellia sinensis. Este arbusto, de acuerdo a dónde esté ubicado, da unas características especiales del sabor del té. Pero adicionalmente, de acuerdo al proceso de sus plantitas, de sus hojitas, cómo se procesen, pues van a dar también otros tipos de té. Entonces recordemos siempre, todos los tés, negro, verde, rojo, amarillo, azul, todos vienen de la Camellia sinensis. Eso es lo primero que vamos a aprender el día de hoy. Lo segundo es que el hecho que nosotros probemos las cosas y las usemos, vamos a tener la posibilidad de conocerlas más. Entonces si ustedes tienen la posibilidad de tomar muchas veces té, van a tener el conocimiento para después discernir cuál es el té que más les gusta, cómo les gusta tomarlo y con qué tipo de comida sería pues lo adecuado. Partamos ahora también de una base importante, y es que el té se clasifica de acuerdo a ciertos procesos. Hay 5 procesos importantes cuando se elabora, cuando se fabrica o se manufactura el té. Entonces esos procesos con esas hojitas son la recolección, luego el marchitado, luego el enrulado, después tenemos la oxidación y por último el secado. De acuerdo a esas 5 características, pues obviamente entran a formar diferentes tipos de té. Lo importante es que algunos tipos de té no las usan todas, no usan todos esos pasos y otros repiten esos pasos. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos tipos de té y vamos a ver cuál es la diferencia en esos procesos. El té verde es uno de los tés más consumidos a nivel mundial. Mucha gente habla de las propiedades beneficiosas del té y de verdad tiene muchísimos antioxidantes. ¿Por qué? Porque es un té también como el blanco sin fermentar. Entonces, normalmente, ¿cómo se maneja esos pasos de manufactura? Usted simplemente toma las hojas, las dejamos secar y después de que se sequen las hojas, simplemente se detiene el proceso de fermentación mediante el calor. Y ahí es la diferencia entre el té chino, el té verde chino y el té verde que viene del Japón. Porque en Japón lo que hacen es que lo ponen a hervir, como steam, como si fuera un sauna. Hagan de cuenta, ustedes lo deshidratan de esa manera. Mientras que en la China lo que hacen es que ponen esos cuencos grandísimos con calor debajo y lo tuestan, prácticamente lo tuestan. Entonces también ustedes van a ver las variaciones de sabores, mientras que el japonés es mucho más delicado, mucho más suave, pero también con más sabor como a pasto, como a vegetales. El de la China tiene sabores como de nueces, como de ahumado, como de tostado. Entonces esas son las 2 diferencias entre el té de la Japón y el té de la China. Como les digo, normalmente el té viene mezclado, entonces hablamos mucho del té de jazmín. Cuando hablamos del té de jazmín, la gente piensa que es hecho con flores de jazmín. No, es un té verde al que se le adicionan hojas de jazmín. Si usted ve muchas hojas de jazmín, pues es un té que es mucho más económico, pues obviamente lo costoso aquí es el té. Entonces vamos a ver el té, como les estaba comentando. Fíjense, este es un té verde también, que no tiene un enrolado. Este té entonces lo vamos a ubicar en nuestra tetera. Se le adiciona agua entre 80 y 85 grados centígrados. Como le digo, son tés delicados. Esta está hecha más o menos en la primera o la segunda recogida de la hoja, mientras que el blanco es en la primera recogida. Entonces fíjense ustedes la diferencia. Es un té que se puede tomar con limón, no se toma con leche. También puede acompañar alimentos, pero también tomarlo solo es muy agradable. Tomarlo en la mañana funciona muy bien, porque a diferencia de que la gente cree, el té verde sí tiene cafeína. Y esa cafeína pues hace que nosotros también tengamos un poco más de energía. ¿Cuánto tiempo se deja? Entre 3 y 4 minutos es el tiempo de espera para que el agua caliente haga efecto con ese té. Entonces ese tecito verde, como estamos viendo, la idea es que normalmente se produce en la China, en Japón como les decía, en la India y también en Vietnam. Encontramos muchos tipos de té de acuerdo a esa manera de prepararlo en los diferentes lugares. Ahora vamos a hablar el té oolong. El té oolong o el té azul llamado es un proceso bastante interesante porque sí, aquí los 5 pasos de manufactura están presentes y no solamente una vez sino varias veces.
El té normalmente se enrula, después de que esté seco se enrula, se deja espaciar un tiempo para que vaya tomando ciertas características, vuelve otra vez y se enrula nuevamente y con eso entonces va adquiriendo capas de sabor y de olor. Lo interesante de este té oolong es un té que sí, además que está semifermentado, pero es un té que adquiere unas características frutales, o sea, unos sabores bien complejos, unos olores bien complejos, bien agradables. No tengo en este momento, lo último que tenía de té azul, me lo tomé hace 2 semanas. Lo compré en el Corte Inglés, de verdad que se consiguen unos excelentes tés, allá lo conseguí. Este té es perfecto para maridar con alimentos, sobre todo con alimentos, con un buen curry, tomado con un té oolong, hacen un complejo, una balanza interesante entre sabores. En los postres, porque tiene esas fragancias que les decía yo, esos aromas a frutas y a flores que hacen que se complementen perfectamente. Este té oolong normalmente se pone con agua caliente entre 90 y 100 grados. Recordemos que el tiempo de ebullición del agua es de 100 grados. Entonces son tés mucho más fuertes, ya estamos hablando de una tercera recolección de hoja. Entonces son hojas mucho más fuertes. Si ustedes miran las hojas, yo no tengo hojas en este momento, pero las hojas empiezan a cambiar las tonalidades. Allá aquí tienen un colorcito un poco más ámbar, la hoja como tal. Y después lo vamos a poner en tetera durante 4 minutos aproximadamente. Como les digo, es una delicia, no dejen de probarlo cuando consigan un buen té oolong. Resulta que el té negro, aquí esto es una mezcla de Fortnum & Mason, uno de los mejores lugares para ir a tomar té y comprar todas esas cosas espectaculares del té. Este té negro tiene unas propiedades especiales y es que, claro, está bien oxidado, es el que más oxidación tiene y tiene los 5 pasos de una manera lineal, y adicional que es una manera lineal no se repite. Entonces en este tenemos todas las características del té, en sabores, en complejidades, en colores. Entonces vamos a ver un té que tiene un color entre rojo y un color rojo brillante o negro. Entonces este té vamos a dejarlo 5 minutos. Entonces es un té que se demora un poco más. Ustedes van a ver ahora la complejidad de color que adquiere. Normalmente ¿de dónde son los mejores tés negros o las mejores mezclas té negra? Es de India, de Sri Lanka, de Kenia. Son los lugares donde están los mejores tés negros, así como los mejores tés verdes los encontramos en China y en Taiwán. ¿Qué es importante? Es el té que se puede perfectamente acompañar con leche o con limón, como les decía. Personalmente me gusta muchísimo con los alimentos y con los postres, como es un sabor medio astringente, pero con muchas notas diferentes, casa muy bien con todo. Es un té que tiene mucha cantidad de cafeína, es el que mayor cantidad de cafeína tiene, pero ojo, tiene la mitad de cafeína que una taza de té, o sea que también, y tiene propiedades supremamente buenas también para nuestra salud. Es un té que normalmente de noche no se aconseja tomar si uno tiene, digamos, predisposición a que el café no lo deje dormir, pero en el día es perfecto porque da una carga de energía espectacular. Entonces vamos a esperar 5 minutos para que vean esa coloración de esta taza de té negro. Esta mezcla, como les digo, es bien interesante. Esa Royal Blend tiene mezcla con Darjeeling, tiene un poco de té de Ceilán. Bueno, son mezclas que empiezan a hacer cambios de acuerdo a la complejidad de los sabores de cada uno de los orígenes del té que se esté empleando para acompañar esto. Bueno, té rojo o el puer. Este es uno de los tés que tiene una denominación de origen, y es que única y exclusivamente en la provincia de Yunnan de China es donde se produce este té. Este té rojo tiene un montón de propiedades espectaculares, es uno de los considerados tés vivientes. ¿Por qué? Porque a pesar de después de que ustedes ya hagan el proceso, todavía sigue evolucionando. Es como los vinos, evolucionan después de... la preparación es de los secretos mejor guardados que hay respecto al té. Y es que lo que hacen es que el proceso de manufactura es muy parecido al del té verde, pero en el proceso del secado ellos lo que hacen es que lo prensan. En algunos casos lo prensan, otros los dejan secar. Y estamos hablando de un proceso especial que puede durar, o sea, el té puer original y con las condiciones idóneas debe durar 25 años. Entonces,
estamos hablando de un té bastante complejo y bastante complicado de elaborar. En la China, de golpe, los grandes comerciantes dijeron, mire, esto es demasiado tiempo, entonces lo que hicieron fue crear las condiciones para que ese té empezara a evolucionar y esa oxidación se hiciera en menos tiempo. Entonces, de 25 años pasaron a 2 meses, pero estamos hablando de 2 meses después, usted puede perfectamente hacerlo, pero cambian ciertas condiciones. Entonces, por eso también es el valor del puer como tal. En Laos también están tratando de hacer algo similar, pero digamos que no es lo mismo. ¿Cuál es la mejor temperatura? La temperatura de los 100 grados para que exploten todos esos sabores y 3 minutos solamente. Con 3 minutos pues tenemos la posibilidad de que el té ya, digamos que salgan todos los olores, esos aromas que son tan espectaculares, tienen mucho aroma a madera, como esos aromas un poquito más fuertes, digamos es un aroma muy especial el del té puer. Personalmente yo lo recomiendo después de una comida porque es muy digestivo y muy saludable, tiene muchísimos antioxidantes y adicionalmente el té tiene la posibilidad de que sea regalado es de esos regalos que de verdad la gente aprecia. Era el té de los emperadores. Bueno, claro que el té de los emperadores también le decían el té amarillo, que no hemos hablado del té amarillo, pero ahora le voy a contar a grandes rasgos. Entonces, ¿por qué le decían el té rojo, el té de los emperadores? Por el color que usaban los emperadores para vestirse, que era el rojo. Pero en otras de las diferentes casas utilizaban el amarillo, entonces por eso decían que el té amarillo era el té de los emperadores. El té amarillo es muy difícil de conseguir, es muy costoso, de verdad que más o menos en 1970 volvió otra vez a introducirse en el mercado. Anteriormente había parado su producción porque es un té un poco más complicado y está más o menos entre el té blanco y el té verde, es digamos una mezcla ahí entre ellos dos y es un proceso similar. Ahora quiero contarles de otros tipos de té, después del té negro que nosotros tampoco conocemos, y son tés elaborados de una manera artesanal espectacular. Entonces vamos a prepararnos para preparar un delicioso té especial o el blooming tea, que es ese té floreciente de verdad que llama muchísimo la atención en Occidente y en Oriente también. Es el ideal cuando estamos compartiendo con otras personas para descrestar, no solo por el olor, por el sabor, sino por, digamos que lo que conlleva el prepararlo delante de las demás personas. Entonces este es como si fuera el té de la corona. Este es mi mayor tesoro. El blooming tea o el té floreciente o el té roseta. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Simplemente vamos a ubicar una de estas florecitas que son elaboradas a mano, hechas con muchísimo arte, porque la verdad esto es un arte. Le vamos a infusionar, le vamos a poner un poco de agua hirviendo, 100 grados, es lo que le vamos a poner. Normalmente una flor da para unas 5 tazas de té. Y lo vamos a dejar hasta que abra, que normalmente pueden ser entre 3 y 5 minutos. Fíjense ustedes qué belleza, los aromas, la delicadeza, de verdad que es impresionante en este té. Es un té que es como cuando hablamos del art tea, ese té que normalmente se da en esas reuniones que ofrecemos con muchos invitados. Mientras que se abre la flor, quiero contarles que hay diferentes presentaciones. Entonces, todo lo que estamos hablando de los tés en hoja, estos tés en hoja, pues obviamente vamos a ver características completamente diferentes de las que tenemos en bolsita. ¿Por qué? Porque resulta que en esos procesos de manufactura, pues obviamente se van perdiendo características poco a poco. Y cuando hablamos de bolsitas, pues estamos hablando de polvo. Vamos a mostrarle, a ver, les voy a mostrar aquí en este platico qué es lo que tomamos cuando tomamos una bolsita de té o un pot de té. Pues normalmente polvo. Entonces las características obviamente no son iguales. No estoy hablando de que sea mal té, hay unas casas espectaculares donde se consigue un té muy bueno, pero en general es mucho mejor comprarlo en hoja que comprarlo en esta presentación cuando ya usted empieza a tener las características. Entonces ya con esta belleza de té mientras que va floreciendo quiero despedirme de ustedes, quiero agradecerles por acompañarme. Recuerden, soy Adriana Uribe, Creando Estilo. No olviden seguirme, no olviden darle clic en la campanita
Muchos de estos posts también aparecen en otras de mis redes, en Instagram, también aparecen en Pinterest. En Pinterest les recomiendo muchísimo a Adriana Uribe PIE, de Protocolo de Etiqueta. Ustedes van a encontrar todas esas fotos de diferentes ideas para que ustedes puedan agasajar a sus invitados, ofreciéndoles cosas con cariño, con gusto y con muchísimo detalle. Mil bendiciones y mil gracias por acompañarme.